¿Cuál es la diferencia entre un buen chiste y un mal chiste timing? Voy a repetirlo. Estamos grabando en Disruptive, un lugar para gente creativa, artistas y gente que quiera explorar todo aquello que tenga que ver con generación de contenido, desde lo audiovisual, lo escrito, lo plástico, lo increíble que son las artes. Gracias a Gabriela Guzmán por la gestión de este espacio. Gracias, Gabriela. Y en la descripción les dejo las redes sociales de Disruptive para que los sigan de ahora en adelante. Piensa en F. Disruptive. Ah, mira, qué bien. Gracias a Luisa Girón por la dirección de arte. También le dejo sus redes sociales en la descripción. Les recuerdo que Musiconomía tiene material que llaman corporativamente merchandising, que lo tenemos a la venta. Los mugs de Beethoven con la firma y la imagen de Beethoven, o el mug de Beethoven y la marca Musiconomía, al igual que los buzos, que siempre me pongo mi buzo rosado, pero les prometo que voy a salir con buzos de otros colores para que se vayan antojando. Delicious. Pueden preguntar por el catálogo de los productos de Musiconomía en el link de mi biografía. Bueno, entonces, ¿qué? Bernardo, muchas gracias por aceptar la invitación. Estaba pendiente de conversar con su merced desde hace un buen tiempo. Tenemos una relación con Bernardo de larga data. Sí, señor. Específicamente como desde el año 93. Por ahí, sí, señor. Que nos conocimos en uno de los partidos de eliminatoria para el Mundial en el 94. ¿Cómo no? Y tuvimos una relación tormentosa de mucho juego de estatus. Mucho juego de estatus. De antipatía de mi parte, porque en esa época yo era un tipo que se juraba la recontraverga. Hoy ya no tanto, pero hay algo todavía ahí que me gustaría seguir bajando. Y tuvimos, bueno, nosotros somos cercanos gracias a la amistad que tiene Bernardo con Alejandro Gómez, nuestro invitado anterior, a quien le preguntamos en esa emisión anterior, y que quiero hacerle la misma pregunta a Bernardo, que es el por qué y para qué la música, para que vaya pensando en eso. Entonces pasa el tiempo y en el año 2011 nos reencontramos porque yo quería encontrar herramientas de la improvisación, y obviamente Bernardo, después de ese rezago del 93, empieza a sacarme el jopo y empieza a decir que no, que no y que no, hasta que por alguna razón logré que nos viéramos. Sí, la razón es que usted me interceptó a la salida del camerino en el Teatro Arlequín y dijo: yo sé que yo a usted le caigo como un culo, pero quiero ofrecerle trabajo. Y bueno, entonces ya al son de una retribución, entonces yo dije, suena mucho. Entonces eso pasó porque estaba jugando improvisación teatral y yo tuve mi primer encuentro con la improvisación en ese match de improvisación en el Teatro Arlequín. Así es. Pero previo disfrutaba mucho de la presencia de Bernardo en las reuniones porque tenía una capacidad histriónica increíble, dando demostración de por qué es el actor que es hoy, que ha pasado de ser actor y es director, y también está escribiendo una que otra cosa para poner en escena. Entonces, bienvenido, Bernardo, a este podcast llamado Gracias por tu honestidad, y eso es lo que buscamos. Muchísimas gracias. Que sea muy honesto con todas las respuestas, siéntanse en la libertad de responder lo que considere pertinente, y vamos a conversar durante aproximadamente 60 minutos. Bueno, perfecto. Entonces, ¿por qué y para qué la música? ¿Por qué? Porque es una fuerza vital que nos recuerda que somos parte de un cosmos inmenso, así sea redundante, porque nos da un estímulo tan poderoso que es capaz de cambiar nuestra fisiología, porque a mí que me gusta de alguna forma entender ciertos principios como el ritmo o la armonía o la melodía, se vuelve un componente que permite que el individuo se aproxime a una parte de sí mismo que lo conecta con algo divino. Recuerdo que usted y yo tuvimos una conversación en una circunstancia bien particular para mí, que siempre voy a agradecer esas charlas, y es el rapto. ¿Sí? La música permite que el humano entre en un rapto, en un momento de epifanía en el cual usted no sabe cómo está pasando, lo que está pasando, pero me acerca a una plenitud y a una exaltación de la emoción casi catártica. Entonces, estoy hablando de la música que nos gusta. Sí, claro. Porque en el opuesto sentido también nos da ganas de coger ese parlante y
destrozarlo a batazos. Lo interesante es que emociona. Emociona. Nos invita a movernos, pues, porque queremos apagar el radio o porque queremos subir el volumen. Entonces es algo. ¿Y para qué? Para que nuestra experiencia vital sea aún más rica, más poderosa y nos movilice, tal cual. Mueve la emoción, nos sacude. Y usted es un muy buen compositor. En el año 2012 comenzamos a trabajar formalmente juntos en un proyecto que se llama En Vivo. Y empezamos a trabajar con herramientas de improvisación. Yo estaba fascinado con la improvisación porque descubrí que los actores de improvisación tenían una capacidad de adaptación y de escucha que no había visto en ningún otro profesional, ni sacerdote, ni psicólogo, ni abogado, que se supone que son esos profesionales que están preparados para la escucha. Y lo que tenía de diferente el actor de improvisación era la capacidad de reaccionar de la manera más positiva posible. Así es. Al estímulo que estaba recibiendo. Y dentro de todos esos juegos de improvisación que empezamos a instalar, entre ellos el Yajondo, que me parece un juego fascinante para diagnosticar cualquier grupo, llámese familia, empresa, lo que fuera. Uno puede jugar 4 horas de Yajondo y tiene cualquier cantidad de información para establecer cómo funciona un equipo y hacia dónde debería ir. Así es. Pero de pronto apareció un tema que a mí nunca en mi vida me había llegado desde el punto de vista de la improvisación, que era el estatus. Wow, y Bernardo empezó a hablar de estatus y yo no entendía muy bien de qué se trataba eso. Y Bernardo tenía la habilidad de detallar en la minucia si había un estatus de una manera, un estatus de otra manera, y yo no lo entendía hasta que me lo ayudó a descifrar. Pero la forma en que me lo ayudó a descifrar no fue diciéndome de qué se trataba el estatus, sino dándome unas fotocopias de un libro que se llama Impro, del maestro Keith Johnston, y lea eso y después conversamos. Y empecé a mí me explotó la cabeza, así como el raptus que usted hablaba, de encontrar algo epifánico de, wow, aquí está toda esa explicación, ¿no? Yo entendía el estatus como un tema de estatus social, que tiene algo que ver, que ahorita lo conversamos, que va relacionado con el estrato social también. Exacto. Pero entonces lo quise invitar a que conversáramos porque para mí usted es el mejor jugador de improvisación que tiene este continente de lejos, sobre todo en un medio que pretende ser muy orgulloso de eso, pero que aún le falta mucha humildad y demasiada práctica, sobre todo en el juego de estatus y de la escucha, que es lo que propone la herramienta de la improvisación. Como usted es tan bueno improvisando, también resulta ser muy bueno en el manejo de estatus. Y es muy divertido escucharlo hablar de estatus, describir las escenas de estatus en cualquier episodio. En esas conversaciones que tuvimos acerca del Raptus, me acuerdo cómo usted describía los estatus de las personas que le colaboraban por esa época. Y tenía un nivel de detalle muy bueno, pero que tenía mucho sentido para mí porque se entiende la forma de comunicación desde ahí. Claro. Entonces, antes de que entremos de lleno al tema de estatus, quiero resolver con usted en esta conversación una pregunta. ¿Cómo le cambiaría al mundo la vida, todos los seres humanos de este planeta, si fuera más consciente de su estatus y si lo pusiera a jugar más a favor de un proceso colectivo que simplemente dejarlo pasar como un elemento inconsciente que manejamos todos? Esa es la pregunta que queremos resolver de aquí al final de esta conversación. Sí. Y para poder adentrarnos en eso, pues quiero preguntarle, para usted, ¿qué es el estatus? Para mí, el estatus tiene que ver con una relación entre dos personas o una persona y un grupo de personas en las cuales se busca establecer una dominancia o una sumisión, ¿vale? Es una especie de transacción social en la cual yo estoy haciendo algo, diciendo algo, dejando de hacer o dejando de decir, que influye en la manera en la cual tú me percibes a mí como colaborador, como interlocutor. Es una forma en la cual yo establezco desde el lenguaje corporal, desde el lenguaje verbal, una manera de relacionarme con un individuo en un contexto. Y eso implica para el individuo reencuadrar el ego. Creo que cuando soy consciente de mi estatus, yo soy capaz de entender dónde puedo y cómo puedo poner mi ego a favor de que usted y yo, o las personas que estamos involucradas en este ejercicio, las personas que nos están escuchando, podamos sacar el mejor y el mayor provecho de esa circunstancia.
O sea que el estatus ayuda a ser consciente de cómo está mi ego y de ponerlo a jugar a favor del proceso transaccional durante una interacción. Por favor, ¿sí? Y buscando acercarme a contestar esa pregunta o generar más inquietudes, creo que un mundo que fuera más consciente del poder, de la poderosa herramienta que es el estatus, sería un mundo mucho más armonioso en términos de que lo que debe ocurrir ocurra libre o más que libre con una conciencia de cuál es mi rol en ese entorno, en ese escenario. Usted habla en esa definición de estatus que tiene, utiliza dos términos que para la audiencia del siglo XXI podrían ser muy hostiles o muy bruscos, y con esta audiencia tan sensible hoy en día, ¿cómo lo podría redefinir? O darle una explicación que no genere levantar ampolla, aunque si levanta ampolla no importa. Uh-huh. Pero habla de una relación de dominancia y sumisión. Uh-huh. Dominar ahorita es, mejor dicho, el empleador es un dominante y el empleado es un sumiso, por ejemplo. No siempre. Entonces, como usted viene del teatro, uh-huh, el término dominancia y sumisión para mí tiene mucha cabida en el teatro y se usa para que el movimiento sea como más, que esté más presente, digamos. Tal cual, claro. Pero una audiencia corporativa, hablarle de dominancia y sumisión podría tomarlo como muy exagerado. ¿Cómo podría explicarse dominancia y sumisión en un juego de estatus en el ámbito corporativo? Michael Chekhov hablaba de un concepto que se llama el ego superior. Y como lo entiendo yo, es la capacidad que tiene un individuo de entender su rol en un proyecto. Yo soy el vestuarista y gozo cuando veo a mi actor llevando ese vestido, porque coincide, es coherente con la escenografía, tiene un sentido estético alineado con lo que musicalmente está pasando. Cuando uso la palabra dominancia, es que yo pueda ejercer el poder que requiere ser llevado a cabo en ese contexto. Okay. Y la sumisión puede ser también una manera, o de refraseándolo, buscando otra arista, es en qué momento puedo yo hacer caso y entender que si ese hacer caso le permite al proyecto y al colectivo llegar a donde tiene que llegar, perfecto. O sea que el estatus tiene que ver con un juego de dominancia y sumisión, pero que propende por un flujo de la comunicación. O sea, siempre debe haber flujo. De hecho, Kit Johnston habla de constante flujo y por eso habla de un balancín de estatus. Uh-huh. ¿Sí? ¿El término dominancia tiene que ver con estatus alto o se puede ser dominante en un estatus bajo? Pero antes cuéntenos qué es el estatus alto y qué es el estatus bajo. El estatus alto es, para mí, cuando tengo el foco en una conversación y tengo algo que puede ser relevante para solucionar. O sea que, para que la audiencia lo entienda, en este momento que usted está contándonos acerca del estatus y que yo lo he presentado como una persona experta y dominante en el tema del estatus, ¿podría usted tener el estatus alto por el simple hecho de estar con la palabra? ¡Wow! ¡Qué preguntas! Yo creo que si lo que acabo de decir le permite a usted entrar en un estado de flujo y avanzar y desarrollarse como usted lo necesita, creo que finalmente quien tendría el estatus alto o quien pudiera tener ese foco y ese protagonismo podría ser usted. ¿Porque uno escucha? Tal cual. O sea que el estatus alto podría estar más en la escucha que quien emite la palabra. Es precioso, claro. Para mí sí. Y ahora que usted lo pone de esa forma, me ilumina y me amplía la capacidad de entender esa herramienta. Porque finalmente todos los que volvamos al contexto de la escena. Hay un concepto que usted lo conoce porque lo hemos compartido, es el pase-gol. Uh-huh. ¿Vale? ¿Qué es un pase-gol en fútbol, maestro? Es el que le pone la bola para que entre el delantero al jugador y asegure el gol. Y remate. Y además se luzca y lo aplaudan. Claro. Entonces, si en mi capacidad, en mi sentido y en la manera en la cual yo deseo que usted le vaya bien porque tenga más posibilidades, creo que si yo soy quien hace ese pase gol, puedo entenderme como en un estatus alto. Pensémoslo como un regalo. Uh-huh. Yo le regalo a alguien que es importante para mí algo porque le va a hacer bien, pero yo también lo regalo porque yo quiero necesito ver ese brillo en el ojo de esa persona
que dijo, wow, usted me consiguió esa edición de ese libro que me gusta tanto en una conversación, se acordó, me dio ese gusto y yo fui a la biblioteca, a la librería, busqué y pensé que era para usted. El regalo es tanto para usted como para mí. Uh-huh. Entonces eso nos pone en un estado de pase-gol constante. ¿Y el pase-gol, el regalo realmente termina siendo darle el estatus alto o no necesariamente? No, para mí no necesariamente. Ok. Hay una anécdota de un match de improvisación. Eran dos equipos muy célebres. Era la final. Y la improvisación se llevaba a cabo, la historia se llevaba a cabo en una plataforma espacial, ¿no? Entonces ya faltaban 30 segundos para resolver la improvisación y en cámara lenta hay una llamada, ¿no?, que alguien tiene que contestar. Y de pronto se adelanta uno, uno contesta, le dice, es para usted. Wow. Sí, entonces yo puedo contestar, resolver la improvisación, me quedo con los aplausos, no sé qué, y lo que hace el jugador es, espera un momento, sí, es para usted. Para mí tiene una dosis de generosidad y de finura muy alta, porque finalmente si usted está feliz, si a usted le va bien, si yo veo que está en un estado de flujo, que estamos conectados, que el público se está divirtiendo, que lo que está pasando en el juego, que es importantísimo tener eso en el radar, que es un juego. ¡Wow! Los dos nos vamos felices al camerino. Todos tenemos esa capacidad de manejar el estatus. Sí. Es una actividad inconsciente por la pura naturaleza de la comunicación y la interacción. Animal, digámoslo así, sí. ¿El estatus se juega? Es decir, ¿cada uno mueve su propio estatus o el estatus se cede? Madre, qué preguntas. Creo que es circunstancial. Yo creo que puede operar en ambas. Yo creo que, veámoslo desde el punto de vista deportivo, ¿vale? Hay juegos en match o en catch que es pelear por los estatus. Pelear, literalmente como si estuviéramos en un ring, en un tinglado y yo jugar por el estatus bajo, ¿no? Entonces entra el lenguaje corporal, entra el titubeo, cortar un contacto visual y elevar el tuyo. Antes de que avance, para que aclaremos un poco el concepto, el estatus alto es ese nivel como de reconocimiento, de la atención plena que tiene la audiencia. ¿El bajo es todo lo contrario o qué viene siendo el bajo versus ese estatus alto en esa descripción que está haciendo el bajo perfil, la corporal, el titubeo? ¿Qué viene siendo el estatus bajo? Yo creo que si no hay estatus bajo, el estatus alto no tiene dónde sustentarse. O sea, que son complementarios y el uno no existe sin el otro. Definitivamente. Como en un balancín. Si yo me siento en un lado del balancín, va a quedar estático. Yo necesito una interacción, yo necesito escuchar muy bien, yo necesito compensar la manera en la cual ese peso está generando esta dinámica. Entonces, creo que se necesitan, se complementan y es muy rico para el individuo también saber que yo puedo volar desde el estatus bajo. Esa fue una frase que en alguna otra conversación usted y yo tuvimos, porque usted me dijo, usted vuela en el estatus bajo. Y me gusta acordarme de una escena del Abogado del Diablo, donde acaban de salir del metro y es Al Pacino con Keanu Reeves y el otro le dice, mírame a mí, bajito, feo, que no te vean llegar, ¿sí? El único que podía decirle las verdades al rey en la cara sin que lo decapitaran era el bufón. Y no digo porque necesariamente tengamos que ser divertidos o graciosos, sino hay una aparente... Yo no represento ningún riesgo para ti, entonces, y además lo estoy diciendo también, intencionalmente con los hombros abajo, yo no represento ningún riesgo y mientras estoy hablando de eso, yo estoy instalando el mensaje. Ricardo III, que es uno de los villanos más encantadores de Shakespeare, es cojo, tiene una mano un poco atrofiada, tiene joroba y todo lo que compensa y todo lo que maneja él desde todos los ardides, todos los complots, todo lo que hace, termina teniendo un estatus altísimo. Le cuesta al final y toda la historia se lo cobra y ya sabemos como, bueno, en una batalla pierde todo y mi reino por un caballo. Y ahí es como la debacle de él. Pero creo que cuando somos capaces de entendernos como individuos, yo sé
o yo podría generar estrategias para entender cómo operar en el balancín. Exacto. Usted hablaba ahorita de los formatos deportivos de improvisación, el catch y el match, en donde aparece la pelea por el estatus. Que uno lo podría entender en improvisación como esa capacidad de verdad exacerbar o exagerar una pelea por el morbo que significa para el público cómo resuelven eso. Y entonces se ve que es como preparado, entre comillas, de vamos a pelear por el estatus, y entre más exagerado sea, como que más divertido puede ser la historia. Pero en el contexto cotidiano de las conversaciones también hay peleas por el estatus y no son preparadas ni nada, ni sabemos que estamos peleando por el estatus. ¿Por qué la gente termina peleando por el estatus? Porque quiere ocupar un estatus, en algunos por los altos, otros por lo bajo, y de ahí no se bajan. ¿Y qué significa entonces pelear por el estatus? ¿Qué significa pelear por el estatus? Significa, usted no sabe quién soy yo. Si yo tengo que recordarle a usted quién soy yo, automáticamente me estoy poniendo yo en un estatus bajo. Aunque parezca que estoy ganando el estatus alto. Si claro, yo todo arrogante digo la frase, pero de una vez estoy bajando mi propio estatus. Hay un ejemplo que a mí me encanta, pues porque amo El Padrino, y es en El Padrino 2, ¿sí? Robert De Niro, que además no sé por qué no me lo he tatuado, porque lo admiro profundamente. Entonces, Vito Corleone, joven, está en el barrio y llega una persona a pedirle que al casero que no lo eche. Entonces él va y por supuesto es el padrino y entonces busca solucionarlo. Y el casero, obviamente muy, muy alto en su estatus literal, si no lo mira, camina, no permite que se le acerque, establece una relación muy clara de dominancia. Es en una calle en el barrio italiano. Él se le acerca, muy sutil, muy estratégico, le corta el paso y le dice: averigüe, hable con la gente, aquí estoy yo. ¿Usted de dónde es? De Sicilia. Ah, yo también. Recuerde, pregúntele a la gente. El tipo averigua quién es y la siguiente escena es para analizar desde el estatus bajo, y entra este tipo que estaba imponiendo su estatus altísimo, ya se da cuenta que este tipo es el padrino, sí, y le devuelve el dinero, trata de salir, está completamente en crisis y en caos porque se da cuenta de él, quién era, sin tener que haberlo dicho. Él dice: investigue quién soy yo, además le da el dinero. Y al final hay una pequeña anécdota porque el tipo en la escena anterior casi dice: sí, pero el perro se va. Y el otro dice: no, es con el perro, con la mascota. Y al final, en la otra escena, cuando están terminando como una estrategia de recuperar el estatus, el perro se queda y la plata que usted me dio se la devuelve. Y hay un gag al final, que es cuando el tipo intenta salir en la puerta y no le abre. No le abre hasta que uno de sus asociados tiene que abrirle la puerta y salir. Si yo empiezo una conversación con usted no sabe quién soy yo, o yo soy la autoridad, si yo tengo que recordar de viva voz que soy la autoridad, usted está en un estatus o en una cualidad de estatus muy endeble. Muy vulnerable. Muy vulnerable. Okay. Y eso es resultado de la inconsciencia que se tiene acerca del estatus, creo yo. ¿Cómo podrían las personas ser conscientes de su estatus en cada interacción? Poniéndose al servicio de los demás. ¿Y qué significa ponerse al servicio de los demás? Una definición que me dio su hermano de humildad, y es capacidad de servicio desde el amor. Y esa capacidad del servicio desde el amor, ¿cómo podemos manejarla si es un estatus alto o es un estatus bajo o es transversal al estatus? Uno es transversal y lo que importa es la escena. Y en una escena del cotidiano, salgámonos del teatro, digamos, o del cine y del cotidiano, ¿cómo puedo yo saber en qué estatus estoy jugando versus el otro para poder darle manejo y que haya un flujo en la comunicación, si es que quisiera que haya flujo, porque también podría querer que no hubiera? ¿Qué señales debo yo interpretar de mí para saber en qué estatus estoy? En mi congruencia, es decir, me siento alineado desde lo que pienso, siento y digo, cómo las personas reciben lo que estoy diciendo y el nivel de escucha que estoy generando en las demás personas. Cuando hablo de escena, hablo de situación. Okay. Y la situación es humana, me refiero, en todos los campos
donde hayan varias personas interactuando es una situación. Teóricamente, o desde la teoría del teatro, es algo que le pasa a alguien en algún lugar. Y yo puedo capturar desde mi sensibilidad si estoy en un estado de flujo más que de estatus alto necesariamente, si las personas me están prestando atención, si el lenguaje corporal de las personas con las cuales me estoy relacionando voy hacia ellas. No, se me escapa en este momento el autor de esta frase, pero él dice, hay dos reacciones en el teatro, esta o esta. O sea, echarse para atrás o echarse para adelante. No me está, o estoy absolutamente capturado por lo que ese evento está suscitando en mí. En ese orden de ideas, si yo en algún momento debo adquirir, digámoslo así, un estatus bajo como si fuera... Es tan situacional, pero por decir algo, un estatus bajo puede ser no hablar o puede ser un estatus alto, pero a donde quiero llegar sin irme mucho por las ramas que me suele pasar. A veces los alumnos me dicen, cierre las ventanas, profe. Cierre ventanas, profe. Entonces yo, sí, qué pena. Depende de qué Windows esté manejando. Windows 10 se bloquea. Chiste, ingeniero. Es la forma en la cual yo puedo aportar para que la situación se dé. Y eso también puede ser desde un estatus bajo, reconociendo, sí, tienes toda la razón. Claro. Sí, estaba errado. Gracias por mostrarme esa forma de ver la circunstancia de una manera que... Cuando hemos hablado de estatus en Instagram, en TikTok, la gente pregunta cómo juego el estatus, cómo juego las transiciones de estatus. Y yo le pregunto, ¿cómo hago para saber cuál es mi estatus? Pero necesariamente tengo que acudir al otro para saber cuál es mi estatus. Sí. Entonces, ¿cómo hago para saber en qué estatus está el otro? Y así mismo, o sea, es como, primero necesito saber el estatus del otro para saber en qué estatus estoy. Uh-huh. ¿Cómo hago para saber si el otro está en un estatus bajo o alto? Calibrando muy bien, escuchando, registrando su lenguaje corporal, registrando el lugar que esa persona ocupa en el espacio, dándome cuenta de señales para mí, más que todo del lenguaje corporal, la manera en la cual ese individuo decide consciente e inconscientemente desenvolverse para poder sortear esa circunstancia. Yo lo calibro y creo que el entrenamiento de cualquier improvisador tiene que ver con prestar atención, ¿sí? Pararle bolas a lo que está ocurriendo, un cambio de apoyos, el tocar acá, hacer aquí, todo lo que en algún momento le enseñan o podemos aprender del lenguaje corporal es muy, muy provechoso, porque pues usted lo sabe, maestro, el lenguaje corporal es más del 50% de nuestra comunicación. Yo puedo ser más sutil, ¿no? Ver la dilatación de la pupila, si estamos sincronizando nuestros cambios de apoyo. Todo eso tiene que ver mucho con, rapport, ¿no? Con la manera en la cual yo decido establecer esa relación de estatus con mi colega, con las personas que se están relacionando conmigo y con el lugar. No hay estatus más alto que el de un sacerdote oficiando, porque toda la arquitectura del lugar está hecho para eso. Está diseñada para eso. Usted es músico también y se da cuenta que todo lo que ocurre en términos de resonancia, de reverberación, es para que, por decir algo, en un órgano, en una catedral gótica, suene de esa forma, las proporciones, las dimensiones, ¿sí? Un primer plano en teatro es en proscenio, es decir, yo estoy en la parte del escenario más próxima al público. Si yo quiero hacerme pequeño, si yo quiero cambiar el estatus, pues... ¿Me alejo del público? Me alejo del público. Okay. No estoy frontal, sino busco resguardarme. En música se habla de que los músicos deben tener la capacidad de escuchar a alto nivel, pero escuchar sobre todo las diferencias. Bueno, claro. Sí, las sutiles diferencias. A eso se refiere cuando uno dice tiene que calibrar. Total. Estar muy atento a las sutiles diferencias. Ajustando. Keith Johnston habla de que hay un balancín de estatus, pero que cuando él tenía las clases con sus alumnos de improvisación, les decía que no exageraran el estatus, es decir, que cuando uno está en estatus alto, el otro no tiene que estar en el otro muy bajo, sino que ligeramente más bajo. ¿Por qué sugeriría eso Johnston para que hubiera flujo? El ligeramente más alto o bajo
cómo opera en una interacción para que haya flujo. Porque yo siento que las relaciones humanas tienen tantos grados, tantas sutilezas, ¿sí? Y eso es otro capítulo de impro que se llama espontaneidad. Si yo salto abruptamente de un estatus súper alto, dominancia, se va a sentir muy... Como que no tiene crédito. Extraño, muy actuado. Yo calibro las escenas de cine o en audiovisual o en el teatro y me fijo mucho en eso, porque hay algo que de pronto hago o dejo de decir que, uy, pucha, me va a cambiar un montón. ¿Se acuerda cuando el expresidente Santos se puso de pie y se había hecho chichi? Sí, porque estaba recién operado la próstata. Listo, entonces yo estoy ante un jefe de Estado, estoy consciente de su estatus y de su estrato y de su relación de dominancia, pero es un ser humano que se hizo chichi y que tiene la gotita ahí. Sí, si yo estoy conversando contigo y de pronto hay un moco ventanero aquí, pues tú te vas a fijar. Claro. Y vas a probablemente empezar a sacudirse la nariz. Sí, pero eso no va a ser... Tienes, de pronto no, o de pronto sí, pero en el caso si te das cuenta que lo tienes aquí, no vas a buscar actuar para mantener ese estatus en todos los grados posibles para que tú de alguna manera puedas sentir esa espontaneidad en la relación y en la conversación que estamos teniendo aquí. Ok. En algún momento tomamos juntos un taller para ser árbitros de match de improvisación. ¿Cómo no? Un taller que me dio mucho aprendizaje sobre la improvisación, pero fue el infierno para mí porque recibí mucho bullying. Pero me acuerdo mucho de que el instructor Lucas, como se hablaba de sacar tarjeta amarilla, tarjeta roja, ese tipo de cosas, daba como falta grave el bloqueo. La imposición de estatus es una forma de bloqueo. Total. ¿Cómo opera ahí la No sabes, no. Imposición. No es eso. Callar al otro. No. ¿Qué? No es callar, es silenciar al otro. Esa es Ricardo, espérate. A ver, es que no has entendido. No es la forma. Por supuesto. Insoportable. Claro. Y esa es una clara imposición de estatus. Claro. Desde lo corporal. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, me encanta saludarte. ¿Qué es más inteligente? ¿Imponer el estatus o subir o bajar uno mismo el estatus y que el otro decida qué hacer con el suyo? Hubo un tiempo en que me gustaban ver los videos de aterrizajes un poco escabrosos. Sí, que de pronto llega el viento de colo y tiene que volver a levantar, tiene que estar moviendo. Y ahora me gustan verlos desde la cabina, sí, una cámara acá. Y usted ve que el piloto todo el tiempo está operando los suba flaps, baje flaps, todo está. Uno cree que solito y no, hay todo el tiempo una forma en la cual yo activamente puedo hacer pequeños ajustes. Si te estoy prestando atención, va a ser mucho más potente, mucho más efectiva la manera en la cual nosotros dos nos vamos a estar relacionando. Porque va a haber algo en una tensión, en cuando estás sujetando la taza, un parpadeo o algo que no te suena, que a mí me va a dar información de cómo es la manera en la cual yo siento, veo y pienso que nos estamos relacionando. Uh-huh. Y eso me ayuda a evitar presuponer, no, le estoy cayendo como un culo. No, ya empecé mal, llegué tarde. No sé contestar esto. Entonces, yo le presto tanta atención a lo que está pasando adentro mío, es decir, me estoy concentrando, que yo estoy dejando de prestarte atención. Y no puede haber una o la otra. Me lo he escuchado en nuestras conversaciones mucho de Declan Donnellan, ¿sí? Y él habla que la mejor manera de actuar es presta atención. Hay algo que está pasando en el otro que es mucho más interesante de lo que tú mismo estás imaginando que está pasando. El entrenamiento del improvisador tiene que ver con, de alguna forma, escuchar lo que está pasando, permitirte escuchar sin tener que responder automáticamente y muy rápido ir a tu imaginario y ver de eso que tú me estabas diciendo analógicamente, cómo lo puedo complementar, contrastar si fuese necesario para que nosotros podamos contar la historia. Es que es contar la historia. Para que haya flujo, siempre. Para que haya flujo total. En el ámbito corporativo, ¿qué podría decirle usted a un empleado o empleada que tenga un jefe insoportablemente de estatus alto?
y que esa persona sea tan consciente de su estatus que pueda dar flujo a esa relación que es tensionante, difícil, porque además hay imposición de la autoridad por el mismo organigrama. ¿Qué herramientas podría tener una persona desde el estatus para poder darle manejo a esa relación? La primera pregunta que yo le haría es, si está tan incómodo y puede irse, váyase. Y si no es viable eso, calibre muy bien a su jefe para entender cómo usted finalmente es indispensable para él y para la organización. La comedia del arte es un periodo sumamente rico para la historia del teatro, y lo que el público disfrutaba de ver era cómo los zani, es decir, los sirvientes, ponían en aprieto a sus jefes, a sus dueños, a sus superiores. El público disfrutaba un montón ver cómo Arlequino le tomaba el pelo a Pantalone, que es un erudito, Waldo Tore, ¿no? Entonces muchas veces esos sirvientes realmente son quienes dominan la situación, ¿sí? Imagínense ¿cómo se llama? El discurso del rey. Hay una escena donde él se sienta en el trono, el coach de voz de ese rey, y él usted no puede sentarse en ese trono porque ese es el trono de San Pablo y usted, ese trono le pertenece al rey, no sé qué. El otro, pero esto es una silla común y corriente. El otro, no, usted no puede sentarse allí. Y el otro se da cuenta de lo que acaba de hacer. ¿Quién tiene la relación de estatus siendo un sirviente? Entonces yo le sugeriría a ese individuo que calibrara muy bien esa circunstancia y se diera o nos permitiéramos dar cuenta que lo que importa es el objetivo, no usted. Ambos somos instrumento, claro, para que ese flujo exista, para que se venda el producto, para que el servicio impacte como quiera. El ego superior, ¿sí? La capacidad humana que tenemos para darnos cuenta que yo soy una parte. ¿Vale? Hay en la jerga actoral, nosotros tenemos una parte, ¿no? Mi rol es una parte. Yo entro y digo, señor Churchill, llegó Stalin. Sí, eso es todo lo que hago en la película. Los mensajeros en las tragedias griegas son importantísimos y solo entran a informar. Solo los vemos normalmente ya cuando está cerrando la tragedia y dice, Antígona se acaba de matar. Pero si ese pequeño papel, ese momento no se dice y no se ejecuta, la tragedia no cumple su rol, que es la catarsis en el público. Para ir hilando con la música también, por la favor. musiconomía. En el jazz se habla del kairos, digamos, es un término griego de saber exactamente cuándo entrar y cuándo operar y cuándo actuar en el momento preciso. Entonces los jazzistas buscan siempre ese momento de cuándo entrar. En las relaciones, desde el punto de vista del estatus, entonces tiene que ver con esa precisión de cuándo entrar para que haya flujo y que se cuente la historia, y que se sepa si es en el estatus alto o en el bajo, pero que permita que haya flujo. Más allá de estar jugando a que yo soy del estatus alto, estilo Donald Trump, que siempre quiere jugar en el estatus alto, pero ya no se entiende si es un estatus o es una estupidez. Se juega mucho en función de escuchar. Sí. Entonces, el jazz y la improvisación teatral van muy de la mano, ¿sí? O sea que el juego de estatus tiene como habilidad principal la escucha. Se me viene a la cabeza una razón, y es timing. Es decir, la capacidad humana para entender en qué momento el kairos, en qué momento debo entrar, debo estar allí. ¿Puedo hacer un chiste? Sí. Aunque me baje el estatus. ¿Cuál es la diferencia entre un buen chiste y un mal chiste timing? Voy a repetirlo. Ok. ¿Cuál es la diferencia entre un buen chiste y un mal chiste timing? Ahí se los dejo. Es de muy mal gusto reírse de los chistes que uno ha lanzado, pero voy a hacerlo en cámara lenta. Por favor. ¿Cuál es la diferencia entre un buen chiste y un mal chiste timing? Si quiere lo dejamos para otro capítulo. Por favor. Por favor. Porque si ya le toca explicarlo, no se sabe quién tiene el estatus más bajo.
Cuando yo tengo un sentido de en qué momento meto el roletazo, algo ocurre, ¿sí? El otro día estaba hablando con un compañero clown y ellos son expertos en gags. Un gag es un chiste físico, es que yo me machuque con una puerta, el característico y siempre que la gente acude mucho, que me estoy resbalando en una cáscara. Y una de las habilidades que me dijo y me estoy yo mismo subiendo el estatus es la rapidez mía, la forma en la cual yo conecto y busco asociaciones muy rápida. Eso hasta cierto punto me gusta. En un taller que tomé con una de las improvisadoras más duras del mundo, Patty Styles, me dice, todo lo que tú haces en escena es precioso, eres muy recursivo, pero lo haces tan rápido que no lo podemos ver. Entonces me aburres. Timing. Timing. Y es muy similar a ese afán de las personas de ser escuchadas simplemente por el hecho de ser escuchadas, que están fuera de tiempo. ¿Cómo me tiro yo una anécdota? Alguien está contando, entonces me perdí en el metro de París. Claro, te atracaron. Claro, se anticipa. Sí, no, y yo voy a sacar la billetera porque voy a pagar con la mujer más chévere. Claro, no tenías plata. Qué cosa tan insoportable. Un poco. ¿Y cuál es esa necesidad? Planteémoslo desde lo positivo. Y es, te estoy siguiendo la historia. Sí, pero tengo que hacértelo sentir. Pero el punch lo debo tener yo. Claro. Entendamos una regla de la comedia, es el setup y el punch. En el stand-up comedy debe haber cada 30 segundos un punch. Sí, eso lo dice el manual. Es decir, que yo estoy contando un chiste y cada 30 segundos, puff, debo setear un chiste y punch. Para mí, la forma más musical es el tucutucutum. ¿Sí? Si yo hago tucum, no es. Debe haber un momento de tensión y de liberación de liberación de tensión. Y usted lo insiste, usted hace mucho énfasis en eso y es que conoce músicos que no tienen musicalidad. Sí, para mí el timing es una forma en la cual yo entiendo la musicalidad. En la actuación hay una cosa que se llama el tempo-ritmo de la escena y es el flujo espontáneo, orgánico y natural en la cual una escena debe desarrollarse. Hay una frase de, no recuerdo, creo que es Stephen King, y es la diferencia entre terror y comedia puede ser un segundo de más o un segundo de menos. Como el que está al otro lado del baño cuando está uno esperando, ¿no? Literal. Sí, literalmente es un minuto, eso. Pero vaya uno a saber en qué lado del baño está, de la puerta. Eso creo que tiene que ver con estatus y escuchar. Usted habla del manual del stand-up y seguramente hay un manual del estatus. Hay capítulos escritos, hay una revista que se llama Digamos Status. Que uno estuviera en un avión y cogiera el folleto y en lugar de ver las instrucciones de cómo escapar del avión cuando hay un accidente, dijera, estas son las 5 reglas de estatus que usted siempre debe tener en cuenta en cualquier situación. ¿Cuáles podrían ser esas 5 premisas o reglas o instrucciones o sugerencias que uno debería tener en cuenta para salir airoso en una conversación? Calibre el lenguaje corporal de su interlocutor. Escuche evitando la necesidad de responder algo interesante. Permita que el estímulo corporal, no el mental, actúe. Si quiero pararme, párese. Si quiero moverme, permita que ocurra. Y el cuarto, se me ocurren 4 en este momento. Y la cuarta sería, piense en la escena. Piense qué es lo que la escena podría necesitar para que ese flujo orgánico, divertido, espontáneo, verosímil, genere una capacidad de asombro. Y el quinto es un poco, pero es diviértase. Si usted calibra que no se está divirtiendo, hay algo que probablemente está siendo incongruente en usted. Y si usted actúa desde la incongruencia, pues hay roce, hay fricción. Y se le va a notar. Muy probablemente. El ego, desde el punto de vista del estatus, ¿es despojarse del ego o es poner el ego en función del beneficio del otro, del beneficio de la historia? El papel del ego ahí como una sexta premisa. Debe ser anárquico. ¿Y qué significa eso? Desde uno de los principios de la anarquía, y es sin Dios ni ley. Sin Dios que ponga por encima o por debajo a otro ser humano, ni una ley que ponga por encima o por debajo a otro ser humano. Okay. ¿Sí? Es decir, hay un estado en el cual yo puedo entender
Si me escucho profundamente, y eso toma tiempo, pero se logra. ¿Cuál es la función? ¿Cuál es el rol? ¿Y qué es lo que yo tengo que hacer en ese momento? Y yo estoy encuadrando el ego, ¿sí? Ahorita no se trata de mí, se trata de lo que debe ocurrir en proscenio, porque hay un monólogo donde está la cenital acá, y lo único que yo entro a hacer es llegar a los invitados, Señor. Si ese llegaron los invitados, está bien articulado, proyectado, la luz me ve, tengo el vestuario, estoy en concordancia y coherencia con la escena, estamos en esto. Pase gol, pase gol, pase gol. Yo te permito, tú me permites. No porque yo te permito, güey. No es wow. Gracias a mí. Gracias a mí. Nunca es gracias a ti solamente. Y eso es precioso cuando se entiende en el arte. Y como también las finanzas son arte, como una venta es un arte, como una charla, un taller, tiene muchos componentes de puesta en escena. La estética, la persona que se encargó de que ese afiche estuviera, la cámara, la luz, todo hace parte, todo se yuxtapone, todo se integra para que todo ocurra. Entonces, pónete en tu lugar, ego. Además, jamás podemos prescindir totalmente del ego porque me anulo. Pero hay gente que cree que hay que prescindir de ellos y hay gente que cree que hay que imponerlo. En fin, ya tenemos suficiente información para volvernos a formular la pregunta, a ver si ya tenemos respuesta, de cómo cambiaría el mundo si fuéramos más conscientes individualmente de nuestro estatus y lo pusiéramos a jugar a favor de la escena, en este caso. Nadie es nada. Eso lo escuché a una locutora de Tropicana, que lo quiero conjugar de una manera más relevante en este contexto, es ¿qué es lo peor que podría pasar si yo, desde lo que estoy calibrando con quien estoy conversando, admito estar equivocado o decido desearle que le vaya bien o ejecute algo que esté pasando para que fluya? Y a ese ¿qué es lo peor que podría pasar? Sumémosle qué es lo mejor que podría pasar. Me acuerdo una vez que estaba en un banco, viernes, 3 de la tarde, tenía que pasar la factura sí o sí, el vencimiento, bueno, de esos momentos en los cuales el mundo financiero se pone encima de nosotros. El banco estaba teteado, y la cajera era su primer día, el primer día. Entonces todos los que habían venido antes, señorita, pero por favor, no me puso el sello. Y estaba la china sudando acá, sí, con la supervisora atrás, F4, consulté con Nomen, eso es el subgerente, y yo estaba en serio con todo el afán del mundo, porque obviamente tenía que salir con esto, escanearlo, subirlo. Entonces, en un momento tomé la decisión por fin me llegó el turno. Yo le dije, es su primer día. El otro, sí, ¿por qué? Y yo, no. Se le nota. No le iba a decir eso. No sé, sí, eso hubiera podido cambiar el relacionamiento, porque yo hubiera querido imponer mi estatus. Se le nota. Claro. Con la ceja y el café. Se le nota. ¿No? Y yo le dije, esto es muy importante para mí. Ayúdenme. Como que yo estaba esperando otra reacción. Otro estímulo. Y a partir de eso, sello, el otro sellito, como cuando ponían un montón, 3 copias, todo eso, que era un predial o un IVA. Gracias, Diane. Entonces, ese tipo de cosas así, ¡puf! Y es una decisión. Si el mundo fuera más consciente de la realidad que está percibiendo el otro, que creo que podríamos incorporar el desarrollo del estatus, es decir, entenderlo, estudiarlo como un mecanismo de empatía. Okay. Y si entendemos la empatía como el primer paso a la compasión, si nos ponemos en la tarea de entender qué es el estatus, cómo habita en mí, cómo habita en mi colega, dónde puedo ver ese tipo de relaciones en el cine, en la literatura, en la entrada de un restaurante, en un banco, en una cola, en Transmilenio, yo creo que podría entender qué es lo que está pasando contigo y ser más
más compasivo. Más compasivo. O sea que es una herramienta que debe jugar en función de las buenas relaciones. Sí. Ya con el nivel de honestidad que propone el nombre de este podcast, ¿qué le hace falta a esta humanidad para que sea una mejor humanidad? ¿Y qué le sobra desde ese componente del estatus, de la escucha, de la improvisación, de resolver para el otro y de saber jugar con el ego a favor siempre de la escena? Le sobra miedo, le falta amor. Le sobra miedo, le sobra miedo. Estamos muertos del miedo. Tenemos mucho miedo. Y para mí una de las manifestaciones más crudas, más crueles, más agresivas del miedo es la violencia. Para mí la violencia es un signo de miedo. Sí, sí. Instaladísimo. Y el amor no es el amor romántico. No, yo creo que no hemos entendido mucho del tema del amor todavía. Incluso en ámbitos corporativos, hablar de amor es como mostrarse absolutamente vulnerable, casi como un idiota. Hippie, ¿no? Con el respeto a los hippies. Sí, hippie y ese tipo de cosas donde qué maluco ese tema, porque nosotros necesitamos ser productivos. Desde el teatro, desde el estatus, desde todo este juego de la improvisación, ¿cómo podría la gente obtener más amor, entender más el amor y entregarse más con amor para crear una sociedad mucho más agradable en pleno siglo XXI? Aceptando que eres pequeño, aceptando que somos iguales en nuestra diferencia, aceptando realmente de corazón, congruentemente contigo mismo, que gracias a Dios somos iguales desde nuestras distinciones, desde nuestras diferencias. Tenemos los mismos derechos, tenemos las mismas posibilidades. Vuelvo a la anarquía allí. San Pedro, se me olvida el nombre, habla de que el anarquista no cree en un poder impuesto porque tú tengas más plata. También la siguiente frase que dice que es imposible vivir en el anarquismo porque no todos fuimos educados de esa forma o han sido educados de esa manera. Pero creo que es mirarse al espejo y decir, sí tengo esta narizota, sí no tengo pelo, sí tengo cierta contextura, y haz lo mejor que puedas con eso. Porque si no estás alucinando y no le des tanta importancia a lo que los demás dicen. Bueno, pues creo que ya hemos resuelto la pregunta. Agradecerle la presencia acá en este podcast, que estábamos pendientes de esta conversación. Con mucho gusto. Lo que uno puede concluir es que el teatro nos da muchas herramientas para ser humanos, más que para habitar un escenario donde vamos a satisfacer una curiosidad, que es altamente bienvenido incentivar la curiosidad, sino que el teatro nos da herramientas de escucha, de relacionamiento, de reacción positiva frente a las situaciones, nos da herramientas para ser más generosos, más solidarios, más recíprocos, y nos da herramientas para cultivar el amor como aquello que nos puede ayudar a ser, como soñaba Beethoven, que es el inspirador de este podcast, una humanidad grande y hermosa con la que él soñó y que todos seguimos soñando, y que gracias a ello pues todavía existe la posibilidad de creer que va a haber un humano que va a ser mucho más benévolo. Muchas gracias por los aportes que le ha dado a la audiencia, a mí en estos 30 años, y que siga siendo el teatro, la música y las demás artes una posibilidad en contextos donde creen que nosotros valemos 3 tiras. Muchas gracias, maestro Bernardo García. Con todo el gusto, maestro. Y estaremos volviendo a hablar pronto en algún otro capítulo. Ojalá. Yo la pasé buenísimo, gracias. Gracias a todos. Y párenle bolas a su día a día, porque el hoy es hoy. Sí, hay que ser muy conscientes porque estamos pasando muy de agache cada minuto y al fin y al cabo improvisar, como decía Teto Campo, no hay forma posible de improvisar si no se está atento a la hora y al aquí. Gracias, maestro Bernardo. Con todo el gusto, la pasé buenísimo. Esto es Gracias por tu honestidad.